Buenos días a todos, gracias por sintonizarse a este webinar en el que vamos a discutir la reforma energética en México y las implicaciones para el sector solar. Mi nombre es Alfonso Barrenechea, soy Project Manager en Solar Plaza y conmigo para esta discusión tenemos como moderador a José María Lujambio, socio de CCN Law, Carla Ortiz Fuentes, Directora General de México de Rare Energy Group, y María José Treviño, Directora General de México de Acclaim Energy. Antes de empezar la conversación, me gustaría hablar un poco solo sobre Solar Plaza y quiénes somos. Nuestro objetivo es bastante simple, es tratar de tener un impacto positivo en la industria energética sustentable. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de diferentes contenidos o diferentes conferencias. Este webinar es un ejemplo. Nuestra compañía está basada en Rotterdam, en los Países Bajos. Comenzamos en 2004. Hemos hecho más de 150 eventos en más de 41 países de Argentina, Australia, de México, Alemania, y nuestro network tiene más de 60,000 profesionales solares. Último slide antes de comenzar la discusión, me gustaría hablar un poco sobre unas notas importantes para este webinar. En cualquier momento, si nuestros participantes o los que se sintonizan tienen alguna pregunta sobre el contenido, por favor utilicen el buzón de preguntas y respuestas en su mano derecha, ya que al final vamos a tener una parte del webinar para contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Entonces envíenla tan pronto la tengan, nosotros vamos a tener archivadas y al final tratamos de contestarlas todas. Además de esto, la grabación completa de este webinar va a estar disponible en nuestra página web en un par de días, y para aquellos que no hablan español también lo tendremos en inglés con subtítulos. Eso es todo de mi parte, entonces ya me gustaría darle el piso a José María Lujambio, el moderador de esta sesión. José María, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por la invitación para moderar este panel y muchas gracias a María José Treviño y Carla Ortiz por aceptar la invitación también para participar aquí en esta conversación que nos parece pues, oportuna y relevante en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría un poco ofrecer un poco de contexto sobre el estado actual del sector solar en México. O sea, esta iniciativa de reforma constitucional reciente, ¿en qué contexto se presenta? Y simplemente les voy a dar algunas cifras. En generación a gran escala, a octubre de 2021, en México tenemos 5,947 megawatts, 88 centrales en operación comercial. 24 de ellas fueron asignadas a través de las subastas de largo plazo y además tenemos 1,149 megawatts todavía en periodo de pruebas. Hay muchas centrales eléctricas en periodo de pruebas que todavía no reciben la declaración de operación comercial del SENACE. Esto ha supuesto 7,000 millones de dólares de inversión directa y pues en México tenemos actualmente 19 estados con al menos una central eléctrica solar de gran escala. Aquí, evidentemente, los estados del noroeste del país, como Sonora y Chihuahua y Coahuila, en el norte, son los que han concentrado la mayor instalación de capacidad. En Sonora hay 1,325 megawatts. En Aguascalientes no lo mencioné, pero hay 900. En Coahuila 809, en Chihuahua 747. Entonces, regionalmente esa es la perspectiva, pero ya les digo, 19 estados con al menos una central de gran escala. Y en generación distribuida, estos son datos a junio de 2021, tenemos un total de 1,797 megawatts instalados ya. Recuerden que generación distribuida es aquellas centrales eléctricas con capacidad de generación menor a 0,5 megawatts. Entonces estamos hablando fundamentalmente de centrales destinadas al autoconsumo en sitio. 242,958 contratos a nivel nacional. Estamos hablando de los contratos de interconexión que permiten la medición neta o la facturación neta en estos esquemas. Y además, y esto ha supuesto 3,000 millones de dólares de inversión directa. La curva de crecimiento de la generación distribuida es impresionante. Si bien a lo mejor en 2021 se percibió una leve desaceleración, de todos modos hay crecimiento
y pues sí, es un sector altamente prometedor. Aquí regionalmente, como ustedes saben, en Jalisco es donde se concentra la mayor cantidad de contratos e instalaciones de generación distribuida, con 278 megawatts en total. Y luego Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México son las siguientes entidades federativas en términos de mayor capacidad instalada. Pero hay muchísimo potencial en muchos estados del país en donde todavía pues no ha penetrado la generación distribuida con todo su vigor, pero el potencial ahí está. Ahora, este es el panorama así muy general del estado del sector solar en México actualmente. En este contexto se presenta el pasado 1 de octubre de 2021 una iniciativa de reforma a la Constitución por parte del presidente, presentada en la Cámara de Diputados, para pues fortalecer a CFE. Ese es el objetivo que se plantea como central. Digamos, de manera muy breve, planteo los contenidos para entonces ya empezar la conversación. Se define a la electricidad como área estratégica. Esto implica que tanto generar como conducir, distribuir y abastecer energía eléctrica serían actividades exclusivas del Estado. Y aquí subrayo generar y abastecer porque esas son las dos actividades que volverían a ser parte del monopolio estatal. ¿Quién estaría a cargo de esa área estratégica? Pues CFE, como un organismo del Estado, ya no como una empresa productiva del Estado, sino como un organismo fuera de la esfera del Ejecutivo y con autonomía constitucional. Se eliminarían a la Comisión Reguladora de Energía y también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto es importante porque se habla de reforma eléctrica muchas veces, pero esto es una reforma energética de mucho mayor calado y que impacta al sector energético en su conjunto. Se establece que CFE generaría al menos el 54% de la energía que requiere el país y el sector privado podría participar hasta con el 46%. Entonces, esta segmentación del mercado se establecería directamente en el artículo 28 constitucional, que está destinado a proteger la libre competencia económica. A pesar de esta segmentación, en los transitorios se establece que se cancelarían los permisos actuales de generación, los contratos de compraventa con el sector privado, cualquier solicitud pendiente de resolución ante la CRE y también los certificados de energías limpias. Entonces queda una suerte de limbo sobre la posibilidad de sí participar en el sector en el mercado eléctrico, pero ya sin un régimen de permisos. Y bueno, CFE sería pues el gran actor de la industria eléctrica, y digo sería, porque es una iniciativa, es una propuesta, y hay que seguir hablando siempre en hipotético. O sea, no es que esto ya vaya a ser así, falta todo un proceso de aprobación. Pero entonces CFE sería ese gran actor todopoderoso que sin reguladores que lo controlen, determinaría por sí y ante sí sus propias tarifas, tanto las de transmisión, distribución, como las las de las finales del servicio básico, perdón. Entonces, este es así a grandes rasgos el panorama de la reforma. Por ahí hay algunos aspectos puntuales que también sacaré a cuento durante la conversación, pero sin más, me gustaría empezar la charla eh, por preguntarle a Carla Ortiz y retomando de Rare Energy, retomando este tema de que la generación quedaría en manos exclusivas del Estado. La verdad es que la iniciativa no hace una distinción sobre qué tipo de generación, si estamos hablando de generación con cierta capacidad u otra, tampoco se dice cuál sería el destino de esa generación. En fin, no hay distinción. Realmente toda generación quedaría reservada al Estado y en ese sentido también se afectaría a la generación distribuida. Unos días después de la iniciativa, la Secretaría de Energía
salió a decir que no era la intención afectar a la generación distribuida, pero lo cierto es que el texto de la iniciativa sí daría al traste con ella. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Se sienten tranquilos con lo que planteó la secretaria? ¿O qué están haciendo para concientizar de que este segmento, por favor, no se afecte? Claro, Chema. Y primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Les platico rapidísimo de Rare para que sepan un poco de dónde viene mi perspectiva. Yo soy directora general de Rare Energy aquí en México. Es una empresa americana con capital mexicano que se dedica al desarrollo y al financiamiento de proyectos solares en generación distribuida. Entonces, todo lo que vamos a platicar un poquito desde mi perspectiva es para justo este sector que tú mencionas, Chema. Y como dices, realmente leyendo la reforma y escuchando lo que mencionan públicamente tanto la CENER como la CFE, hay una diferencia. Realmente no concuerda el speech en donde vemos que se quiere apoyar a la generación distribuida con lo que está escrito. Necesitaría haber una modificación al texto para que realmente se alinearan esas dos perspectivas, ¿no? Porque se ha mencionado mucho que la generación distribuida es muy importante para México. O sea, realmente ahorita que tú dabas los datos, estamos por llegar a los 2 gigas de capacidad en generación distribuida en México. Sin embargo, estos 2 gigas, poniéndolo en contexto, no representan ni el 1% de la generación de México, ¿no? Entonces sigue siendo muy poquita esa generación y tiene muchos beneficios, ¿no? Estamos hablando de que no solamente es generación limpia, sino es generación local que puede llegar a estar ahí en un corto plazo, que normalmente las plantas de generación grandes tienen un periodo de desarrollo largo. También tienes generación con menos pérdidas. Tienes incluso con todo el tema de almacenamiento que ahorita viene, estamos viendo una curva exponencial de crecimiento. Ya estamos viendo temas en donde se corrige el tema de la intermitencia, de esta variabilidad, en donde incluso se puede ver un tema importantísimo ahorita para México, que es el código de red, ¿no? Este combo de generación distribuida solar con almacenamiento incluso corrige temas de factores de potencia. Entonces, creo que está súper claro todos los beneficios que tiene para México, además de que México es uno de los países con más potencial solar, lo cual nos podría ayudar a fortalecernos como país, la generación distribuida. Entonces, realmente lo que se busca es que se entiendan estos beneficios, que exista más diálogo y que se vea que se necesita corregir esta alineación, porque realmente, como dices, hay una diferencia de lo que se busca y lo que está escrito. Así es, y difícilmente el Estado podría solo, ¿no? O sea, si se dedica CFE a poner centrales de generación distribuida por todo el país, pues no va a poder. Se necesita de la participación privada. Sí, realmente, especialmente en generación distribuida, estamos hablando de instalaciones de usuarios comerciales industriales, por ejemplo, que son los que nos enfocamos, o residencias. O sea, muchas veces la inversión viene de estas personas. Realmente es su propia inversión. Tiene que haber algún tipo de involucramiento en la decisión, en la toma de decisión de la inversión de cada, digamos que usuario, ya sea privado o persona física en México, ¿no? Claro. Oye, María José, y ahorita nos platicarás y profundizarás en lo que hace Acclaim Energy, pero desde luego adelanto que ustedes se dedican a atender las necesidades de usuarios en el sector energético, ¿no? Y sobre todo permitirles evaluar y elegir alternativas de suministro. ¿Cómo ves desde el punto de vista de los usuarios esta reforma? Y sobre todo en la medida en que, pues, justamente provocaría, digamos, que desaparecieran esas alternativas de suministro con las que ahorita cuentan, ¿no? Gracias, Chema, y muchas gracias a Solar Plaza por la invitación. Yo soy María José Treviño, soy directora general de Acclaim Energy. Es una empresa de consultoría, como dijo Chema, imparcial, con más de 18 años de experiencia, apoyando a los altos consumidores de energía, industriales, comerciales, a desarrollar las estrategias de suministro
descarbonización, administración de riesgos, análisis de alternativas, negociación, etcétera. Y ahorita estamos atendiendo al 20% de las empresas que han optado por un suministro privado de electricidad y a un 50% de las empresas en México que han emitido bonos verdes sustentables. Entonces, lo que vemos en el mercado es que todos buscan esas alternativas, todos buscan analizar qué es lo mejor para ellos, especialmente porque tienen opciones. Entonces, cuando se estableció el modelo energético como lo conocemos ahora, pues se volvió atractivo para muchos inversionistas que decidieron participar impulsando proyectos de energías renovables con reglas claras y bien establecidas. También les dio la oportunidad a los consumidores de seleccionar a su propio suministrador, qué tecnología querían utilizar, con qué querían generar, recibir suministro, la estructura de precios y riesgo que querían asumir, o bien que se alineaban con su perfil de consumo, con su perfil de riesgo, sus metas corporativas. Entonces, entendemos por qué el gobierno quiere hacer este cambio en nuestro país desde su perspectiva, pero me preocupa mucho el impacto que tendría en la competencia, que a su vez provoca competitividad para todas las industrias que participan en estos esquemas, ¿no? La competencia, sea la industria que sea, trae consigo muchos beneficios y reta a los participantes a reducir sus mejores características, a innovar, a mantenerse atractivos, a dar siempre el valor agregado maximizado al cliente final. ¿Por qué? Porque si no se quedan atrás, ¿no? No hay negocio. Y pasa igual en el sector energético. Los usuarios finales, los industriales, los comerciales, están obteniendo ahorita de un 10 a un 30% de ahorros contra la tarifa de CFE suministro básico. Estamos hablando de empresas que tienen el costo energético como uno de sus 3, 5 costos principales. Estamos hablando de empresas que gastan millones de dólares al año y algunos al mes. Entonces, este impacto-beneficio sirve para muchas cosas, para generar más empleos, para rescatar empleos que quizás por situación pandemia hubiéramos necesitado recortar, ayuda a transferir un beneficio al precio final para el consumidor, para tú, para mí, para ti, para mí, para todos los que estamos en este webinar ahorita, porque estas empresas pues fabrican medicinas, aguas, refrescos, automóviles, ropa, de artículos de la canasta básica. Nos ayuda absolutamente a todos. Entonces, una empresa siempre tiene que buscar generar eficiencias y qué mejor esta que multiplica el beneficio. Ahora, no solo debemos de verlo por el lado del costo, sino también por el lado de la reducción de la huella de carbono. Esto impactaría nuestra meta para reducir las emisiones de carbono. La incertidumbre también ahuyenta la inversión, especialmente extranjera, inversión más que necesitada para poder lograr cumplir con nuestras metas, no solo de demanda que va creciendo, sino también medioambientales. Entonces, las empresas también cuentan con sus propias metas y es lo que hemos visto, que más y más las empresas cuentan con estas metas que van incrementando. Entonces, muchas veces estas metas definen su competitividad y permanencia en sus negocios, es decir, ESG, ¿no? Es súper importante en este momento por el lado medioambiental en la reducción de emisiones. Si no cumplen, quizás sus clientes principales les dejen de comprar. Quizás sus productos no pueden ser exportados al extranjero. Quizás no pasen auditoría y entonces pierden negocio. ¿Y qué hacen? Entonces, se pueden ir a establecer en otro país donde sí les permitan cumplir y puedan dar continuidad a sus financiamientos, a sus clientes, al mercado. Entonces, esto puede llegar a ser catastrófico en todas las industrias, ya que se vería afectado el mercado laboral, la economía y la productividad del país. Pues ciertamente son palabras fuertes hablar de catástrofe, pero es que realmente así se percibe, ¿no? Recientemente hubo unas declaraciones de General Motors, mucho en el sentido de lo que estás planteando, María José, y es de las primeras empresas, digamos, de ese tamaño y de ese alcance internacional que se pronuncian abiertamente en contra de la reforma, avisando que de pasarse, pues tendrían que retirar inversiones en México porque no podrían cumplir eso con sus metas de sustentabilidad ni con precios de energía competitivos, ¿no?
pues eso a una industria como la automotriz, pues evidentemente impacta las cadenas de suministro de manera tremenda, ¿no? Y en ese sentido, Carla, también la semana pasada hubo una primera declaración realmente de un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, en particular el vocero del Departamento de Estado, en donde expresó, digamos, palabras más, palabras menos, su profunda preocupación o la profunda preocupación del gobierno de Estados Unidos por esta iniciativa y por cómo, digamos, el hecho de que incentivara la producción de energía más sucia y más cara impediría que México y Estados Unidos cumplieran con sus objetivos y con sus metas de reducción de emisiones para la mitigación del cambio climático. Entonces, hay un tema ahí ambiental en la discusión fundamental. ¿Qué opinión te merece esto? Y me gustaría conocer tus ideas al respecto. Claro, creo que por primera vez vemos ya, como mencionas, digamos que una posición más, digamos que sólida por parte del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, así como ya lo habían mencionado varios embajadores, incluso en visitas a México, la preocupación que hay con la iniciativa y el efecto que tiene en el cambio climático, ¿no? Esto también tiene, digamos que otros efectos, no solo para el cambio climático, sino también tiene repercusiones, por ejemplo, con el tema de la relación estrecha comercial que hay con Estados Unidos. Porque realmente esta reforma plantea conceptos que van en contra, violarían el acuerdo del TEMEC. Entonces, las preocupaciones van mucho más allá, ¿no? Pero realmente creo que es muy importante enfocarnos especialmente en el tema del cambio climático, porque para dimensionar un poquito cuáles pueden ser las repercusiones, ¿no? Recientemente también salió publicado un estudio de un instituto de investigación de Estados Unidos, en donde explica que la implicación en costos de la luz puede ser un incremento hasta un 52%, pero la implicación en emisiones de CO2 puede ser hasta un 65%, ¿no? Estamos hablando de números enormes. Estamos hablando de que las metas de México para disminuir los gases de efecto invernadero para el 2030 era de un 22%. Entonces, esto es un trabajo de años, hecho de años, para poder llegar a esas mitigaciones. Entonces, el poder tener una iniciativa que tenga un efecto negativo de un impacto tan alto es algo que necesitamos dimensionar. Entonces, es por esto que un poco el speech y la preocupación, y en donde menciona el gobierno de Estados Unidos que es una de las principales diferencias en la visión que tienen Estados Unidos en México y que están muy abiertos a platicarlo, es por esto, ¿no? Es por esta dimensión que puede tener el impacto en el dióxido de carbono, además del tema comercial en TEMEC y otros, ¿no? Y también, o sea, viéndolo en la visión como México, o sea, tenemos que entender que México es un país que tiene un pilar de agricultura. Es un país que es vulnerable al cambio climático. Se estima que hasta un 40% del campo agrícola puede ser afectado por el cambio climático en temas de agua. Entonces, es un tema que nos compete como país, es un tema muy importante y creo que es un buen momento para México de evaluar tanto los beneficios que hay con el tema solar, como los riesgos que hay con el tema de los combustibles fósiles. Por supuesto, por supuesto. Y hay un elemento de la iniciativa que mencionaba y me gustaría preguntarle a María José específicamente cómo lo ve. El gobierno plantea que ese 46% de generación máxima que podría tener el sector privado en ese nuevo, entre comillas, mercado, pues debería resultar suficiente y atractivo para las empresas privadas que hoy día operan en México. Y pues esa garantía del 54% reservado al Estado como mínimo, pues es lo que permitirá utilizar ahora sí que a todo vapor las centrales eléctricas de CFE.
¿Qué opinión te merece ese tema, María José, específico en términos de competencia? Mira, el problema es cómo funcionaría este cambio, ¿no? Ahorita el sector privado tiene más del 60% en este momento. Lo único que me surge son dudas, ¿no? ¿Qué pasaría con esas plantas que ya cuentan con contratos de suministro con privados? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué costo tendría? ¿Y quién cubriría ese costo para terminar anticipadamente los contratos? ¿A qué precio después de eso les vendería esas plantas? Porque eso nos ha mencionado a CFE, ¿no? Y después también se propone en la reforma que CFE sería, pues que tuviera un poco más de control sobre la definición de tarifas, ¿no? Entonces, se vuelve una bola de nieve con bastante falta de transparencia. Y eso por el lado de, bueno, hay muchos aspectos aquí que uno va con el otro, ¿no? Pero, vaya, es mucha la confusión de cómo se puede hacer esto de manera operativa, ¿no? Las plantas que están en el mercado de la misma manera, ¿qué pasaría también con los consumidores, ¿no? Que ya cuentan con estos contratos a nivel de competencia, como tú mencionas, ¿no? Ahorita tienen la mayoría que están en estos contratos, lo hacen por obtener un precio más competitivo, por la eficiencia de la generación, por la tecnología que tienen. Y entonces, ¿qué pasaría? Son contratos a largo plazo, muchos de ellos, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 años. Otros son energías renovables, están financiados por terceros. Se vuelve súper complejo porque involucra contratos, penalizaciones, financiamiento, arbitrajes internacionales, consumidores y sus presupuestos. Al final de cuentas, nosotros que nos vemos afectados también por eso, que ya vamos en el último eslabón de la cadena, pero que también eso nos impacta en cuestión a costo. La incertidumbre provocada también. Todo esto puede tomar años en descifrar y en resolver. Entonces, ¿qué va a pasar en el Inter, ¿no? Aunado a esto, se elimina el derecho del consumidor a poder elegir de qué fuente recibir la energía, a qué precio y a qué términos. En fin, me deja un poco más confundida, yo creo. Sí, sin duda, sin duda. Y hay otro aspecto que no mencioné al narrar los contenidos básicos de la iniciativa, que es que el litio y otros minerales estratégicos para la transición energética, así es como quedaría definido, no serían objeto de concesiones para que ese mineral pudiera ser explotado por el sector privado, sino que digamos, el único actor que podría sacar litio de la tierra patria sería el Estado mexicano a través de algún organismo o empresa que se creara para ello. Esto, Carla, ¿qué impactos puede tener al fin, digamos, indirectos, obviamente, en la generación distribuida? Por lo que mencionabas ahora, ¿no? O sea, cada vez hay más almacenamiento ligado a las centrales eléctricas de generación distribuida, porque cada vez resulta más costo eficiente tener baterías de determinada escala. Y el litio, evidentemente, y este es a lo mejor para los que no sepan, es un elemento fundamental para las tecnologías de almacenamiento. No es el único, pero ciertamente es el que despunta como el elemento químico fundamental para esta industria, ¿no? ¿Qué te parece esto? Creo que este es un punto muy interesante, porque hoy en día México no es un jugador realmente en este sector. No es un jugador en ninguna de las partes de la cadena de suministro, ¿no? Nosotros vemos en la parte final de suministro, que es la adquisición ya de las baterías o los sistemas de almacenamiento, ¿no? Y creo que lo que vale mucho la pena platicar es el potencial que tiene este mercado, no solo en México, sino en el mundo. O sea, porque estamos hablando de sistemas de almacenamiento, no solo para generación distribuida, sino estamos hablando de sistemas de almacenamiento que también ya se están adquiriendo para utility scale y también para todo el tema de movilidad. Entonces, el alcance de este mercado es enorme y la curva de crecimiento que ha tenido a nivel mundial es incluso más agresiva que la solar, ¿no? Entonces, realmente el ver que hay un mercado para la materia prima que existe en México
en donde hoy no se es realmente un jugador, es una oportunidad. Entonces, sería bueno evaluar qué tanto se podría, digamos que el Estado, evaluar sus opciones para maximizar estos beneficios con las curvas de crecimiento del mercado, ¿no? Porque realmente siempre hay una tendencia, hay una curva hacia la alta, luego hay una estabilidad, etcétera, ¿no? Y ver que en México, por ejemplo, en generación distribuida, lo que hemos visto desde el año pasado es que ya hay una adquisición enorme en generación distribuida, tanto para sistemas de backup como para sistemas que son completamente aislados, pero para temas también económicos como peak shaving y para temas de arbitraje, ¿no? O sea, es un espectro muy grande, la tecnología también está bajando mucho de precio y lo que se necesitan son materiales y son cadenas de suministro eficientes para poder ir con la tendencia del mercado, ¿no? Que en donde los precios van a la baja y la adquisición de la demanda va hacia la alza. Entonces, es un momento de oportunidad, realmente es una invitación a ver estas oportunidades que hay, cuáles son las opciones, porque realmente lo que no va a frenar es el crecimiento del mercado. Por supuesto, por supuesto. Oye, María José, y hay un otro aspecto de la iniciativa que se refiere a la continuidad del suministro eléctrico, del abastecimiento, como en la terminología que se utiliza en el texto, como garantía para el derecho humano a una vida digna. Eso dice el texto de la iniciativa, y ese principio se incluiría en el artículo 25 de la Constitución, que es el que establece los elementos de la rectoría económica del Estado. Entonces, ese sería uno de ellos. Parece un objetivo como plausible, no sé si están hablando, porque tampoco se desarrolla en la exposición de motivos que están hablando ahí, no sé si están hablando de un derecho de acceso a la energía o, digamos, cuál sería la forma de que ese derecho, de que este principio se fuera aterrizado en la práctica. ¿Crees que eso sea un elemento rescatable o al menos que dé pie a una discusión interesante y valiosa? Mira, yo creo que no es un concepto nuevo, ¿no? Y en general es bastante lógico, ¿no? Cada ciudadano debe tener derecho a buena calidad de vida, precios bajos y aire limpio, ¿no? El derecho va a personas y también debe de ir a industrias, ¿no? Y el derecho va un poco más allá, también de poder escoger, ¿no? De escoger para poder tener un abastecimiento eléctrico, para garantizar la productividad, para poder respirar aire limpio, ¿no? Y entonces podemos, el poder escoger de qué fuente, a qué costo y a qué términos nuevamente, es parte del mismo derecho humano, ¿no? Para poder lograr esto que busca el gobierno, se necesita una CFE fuerte para que pueda invertir en infraestructura y así podemos tener ese abastecimiento eléctrico y garantizar el derecho humano y la productividad del país. Es un gesto noble por parte del gobierno, creo que es importante, pero creemos que hay otras formas de llegar a esa meta. O sea, es el cómo, como tú dices, no se explica el cómo. Entonces, por ejemplo, ahorita todos los inversionistas hoy en día están evaluando los países y empresas que están adoptando e implementando planes de ESG, porque con ellos se tiene una buena oportunidad de lograr lo dicho en un principio. Entonces, debido al interés que hay en la adopción de ESG, muchas compañías están modificando la forma en que compran y usan la energía, así como la manera en que ellos trabajan con sus empleados y comunidades para mejorar la calidad de vida en las comunidades donde sus empleados viven y trabajan, ¿no? Entonces, esto requiere inversión en infraestructura, ¿no? Que también hay que permitir que el sector privado ayude en ese sentido, ¿no? Todo, o sea, tiene que haber una colaboración para poder lograr esa meta final. Conciencia en el suministro, cuidado en los costos, incorporación de nuevas tecnologías para poder ir más allá y permitir que áreas no electrificadas tengan acceso, que es otra parte de la interpretación que podemos llegar a tener, y así poder generar el mayor impacto. Muchos de los gobiernos alrededor del mundo están imponiendo nuevas reglas, nuevas leyes y requerimientos a estos negocios para asegurar que ellos cumplan con las nuevas reformas para reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Y esto nos lleva a la misma intención, ¿no? Al producto final, que yo creo que es lo más lógico y todo el mundo lo quiere, ¿no? Es solo cómo llegamos ahí
que es lo más razonable para poder implementar. Por supuesto, por supuesto. Y me gustaría preguntarle a las dos su opinión desde sus respectivas trincheras sobre el hecho de que se plantee la desaparición de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano que, bueno, tiene 25, 26 años de existencia, que ha estado, digamos, aumentando su relativa autonomía, tanto del poder político como de los poderes económicos, pero pues en los últimos años se ha visto pues capturada por la Secretaría de Energía como tal, en cuanto a los comisionados que forman parte del órgano de gobierno. Y bueno, pues es un órgano que, entre otras cosas, emitió en su momento la metodología de contraprestaciones para generación distribuida, por ejemplo. Es un órgano que emitió las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico. O sea, es un órgano regulador que, si bien no está para proteger a los consumidores directamente como una Profeco, sí todo el marco institucional y toda la regulación está concebida pues justamente para defender los intereses de los usuarios del sector energético. ¿Qué pasaría si la CRE desaparece y sus funciones las absorbe algunas la Secretaría de Energía y otras la misma CFE? ¿Por qué eso es relevante para sus respectivas empresas? A lo mejor, Carla. Sí, claro, Chema. Creo que este es un tema muy, muy importante porque afecta en muchos aspectos, no solamente en el tema de la estructura actual, de cómo funcionan los contratos y toda la permisología, pero sino también por la parte de desarrollo de regulación. La CRE ha sido una parte muy importante en el tema de investigación y desarrollo de regulación para temas nuevos, para todo lo nuevo que viene, por ejemplo, el tema de almacenamiento, temas que estábamos viendo hace unos cuantos años que se llama Community Solar, por ejemplo. O sea, realmente estamos viendo cambios muy, muy importantes a nivel mundial en el sector eléctrico. O sea, realmente estamos viendo una digitalización de la energía, estamos viendo tendencias macros muy grandes para lo que normalmente, y esto es normal en cualquier país, que la regulación va un poco atrás, ¿no? Entonces, la CRE al final nos estaba ayudando a armar todas esas marcos regulatorios necesarios para el funcionamiento y la adopción de todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias que están a la disposición. Y realmente la pregunta y la duda que a mí me queda es si se van a tener los recursos, si se va a tener, digamos que, la opción a una visión más objetiva a todos estos cambios que están viniendo, ¿no? Porque realmente es una necesidad de México, es una necesidad para fortalecer la infraestructura y es una necesidad para quedarnos todavía, acercarnos un poco a las tendencias mundiales que bueno, ahí vamos, y se han frenado, ¿no? Se han frenado. Entonces, realmente para nosotros es una preocupación, no solamente en el aspecto regulatorio, en el aspecto de tener a alguien que no sea juez y parte, sino también en el aspecto de qué va a pasar más adelante, ¿no? Hay que prepararnos para lo que viene, hay que adoptar estas nuevas tecnologías, hay que tener un marco regulatorio vigente. Claro. Sí, la verdad es que si ya estuvieran avanzadas las regulaciones en materia de almacenamiento que quedaron detenidas, o las de generación distribuida colectiva, pues que, como dices, son tendencias que se están viendo en todo el mundo y que lamentablemente se vieron detenidas en México, ¿no? ¿Tú qué opinas, María José? ¿Y los usuarios quieren a la CRE? Porque, digamos, muchas veces se le concibe como pues una lata eso de tener que ir al registro de usuarios calificados y lo latoso que ha sido eso, pero esa es como la coyuntura actual, ¿no? O sea, institucionalmente supongo que habrá otra perspectiva. No, por supuesto que queremos a la CRE y la queremos muy fuerte. En un mercado abierto es necesario contar con un ente regulador que proteja al consumidor, ¿no? Y que dé certeza a los inversionistas. Se ha
en cualquier posición en la que estén en un proyecto de energía, hidrocarburos, electricidad. No se puede ser juez y parte, ¿no? Es decir, siempre es necesario contar con un organismo regulador independiente, realmente independiente, que funja como árbitro y que promueva la correcta regulación de la competencia, que regule el costo del servicio, súper crítico, y que al tener el cabal entendimiento operativo del mercado, busque la promoción de un servicio confiable y de calidad disponible para los usuarios finales. Necesitamos a la CRE. Es la única manera de hacerlo, con buenas prácticas internacionales, ¿no? Y en beneficio de todos los mexicanos, independientemente de los intereses políticos y económicos de los gobiernos en turno. De acuerdo, de acuerdo. Hace poco un senador de Morena, por primera vez también en la discusión, planteó algunos aspectos que serían como intransitables de la reforma, como reservar la generación de manera exclusiva al Estado, pero no mencionó esto de la CRE, y la verdad es que sí, no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Es un aspecto fundamental de nuestra arquitectura institucional. Y bueno, esto afecta también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el organismo hermano de la CRE, pues que también desaparecería de un plumazo porque se borraría del 28 constitucional el sustento de esos órganos, ¿no? Me gustaría a lo mejor, si Alfonso está de acuerdo, abrir el panel a las preguntas del público y en todo caso, de todos modos, reservamos unos minutitos finales para, pues, cómo ven, más allá de esta coyuntura crítica, cómo ven el mediano y el largo plazos. Pero vamos a ver qué preguntas tiene el público y ahorita pasamos a eso, si les parece. Alfonso. Sí, primero que nada, muchas gracias a los tres, una discusión súper interesante. Y sí, ya tenemos un par de preguntas de la audiencia y es una oportunidad para invitar a los demás que escriban sus preguntas. Todavía tenemos 15, 20 minutos para discutir. La primera pregunta que puedo leer se me hace que es un poco más para ti, José María, pero es interesante, creo que todo el panel también conteste. ¿Cuál es el rol de Azolmex en cuanto a un diálogo para poder tener una conversación con el gobierno de una manera en la que todos se puedan ser beneficiados? José María, ¿cómo ves el rol de Azolmex? Sí, bueno, Azolmex ha estado trabajando de manera muy estrecha en coordinación con otras asociaciones del sector, como la AMDE en particular, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, también con la Asociación Mexicana de Energía, que reúne a otro tipo de generadores, con la Asociación de Comercializadores de Energía. Recientemente hay acercamientos con la AMSCA, que es la Asociación de Suministradores, para hacer un frente común, ¿no? De defensa de un sector en su conjunto. Y ciertamente también de la mano de otros organismos empresariales más digamos, de cobertura más amplia, como el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN y la Coparmex, pues se ha estado trabajando en tratar de tener acercamientos con los actores clave en esta discusión, ¿no? Que evidentemente son legisladores, pero también organismos internacionales, gobiernos de otros países, etcétera, que pues puedan contribuir a que la discusión tenga un cauce racional. O sea, de entrada, que estemos hablando de hechos, que estemos hablando realmente de la historia del sector, que cuando se planteen los problemas del sector se haga sin consideraciones ideológicas, y creo que por ese camino se puede transitar y hacer recapacitar o al menos entender a muchos legisladores que esta iniciativa, como se ha dicho, lastimaría a México. Sería un error, no sería algo que beneficiara al pueblo de México, sino por el contrario, en el largo plazo sería perniciosa. Pero
Pero esto es, insisto, va más allá de consideraciones ideológicas. Hay que hacer el argumento, hay que hacer el argumento técnico y pues qué bueno que se tengan oportunidades para hacerlo como este panel. Excelente, muchas gracias. ¿Algo que agregar, María José o Carla? Me parece. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cómo se abriría el mercado nuevamente a las subastas o proyectos privados, ya que el 46% del sector privado de generación se mantendrá para los proyectos existentes? Pues no sé si María José quiera retomar ese tema que ya platicabas y pues... Pues es que no se sabe, ¿no? A como está escrita la reforma en este momento es demasiado ambiguo y es pura especulación. Todo lo que estamos haciendo ahorita es especular, ¿no? Es interpretar los distintos escenarios que pudieran suceder y cómo se pudiera cambiar la redacción y cómo pudiera impactar a todos los usuarios finales, a todos los actores, a todos los inversionistas. Y esto no podemos olvidar que es una cadenita, ¿no? Es una cadenita, si se dejan las subastas, pero se elimina la CRE, ese es otro escenario. Si se eliminan las subastas o se permiten las subastas y CFE pone los precios, ese es otro escenario. Entonces, realmente no sabemos cómo va a funcionar a cómo está escrito el día de hoy. Es demasiado difícil que de manera operativa se pueda lograr. Y entonces es importante, como dice Chema, poder relucir el aspecto técnico que va mucho más allá. No podemos ser cortoplacistas en tener una visión túnel de cierta ideología de lo que queremos al final del juego, ¿no? Hay tantos detalles por resolver para así poder lograrlo, que se deben de, creo que, definir un poquito mejor en la redacción de la propuesta. No sabemos. Me parece, muchas gracias. En por ahora es la última pregunta que tenemos de los participantes, entonces cualquier persona que está sintonizando, por favor, es momento de hacer sus preguntas. Esta se me hace que es un poco más para Carla, basado en la conversación que ya tenían sobre cómo la generación distribuida no va a ser afectada en esta propuesta, o mínimo eso es lo que se dijo en la última entrevista, digamos. En su opinión, ¿cuál es el escenario más factible en cuanto a la reforma energética? Ya han mencionado que la generación distribuida no será afectada. ¿Qué otros cambios son seguros de asumir que no sucederán? Y esto también se relaciona, creo que con lo que dice María José, que realmente ahorita no se sabe, ¿verdad? Pero es mucha especulación. Pero pensando de una manera de cuál es un mercado solar sano, digamos, ¿qué es seguro asumir o qué nos gustaría asumir que no va a cambiar y que sí va a cambiar? Bueno, creo que es dificilísimo entrar en ese tema de asumir, ¿no? O sea, realmente el tema, y como lo decía María José, es que estamos hablando de un marco que es ambiguo. En algunas partes no hay nada de claridad, otras partes incluso se pueden sentir contradictorias. Y realmente es un marco que de ahí van a derivar muchísimas otras ramificaciones. Estamos hablando de leyes secundarias, estamos hablando de disposiciones de carácter administrativo, etcétera, que normalmente son hasta ese punto en donde se aclaran todos los temas específicos para la generación distribuida. Entonces, realmente es una especulación enorme. Lo que tenemos que tratar de entender son las intenciones. Lo que también tenemos que tratar de entender son las necesidades del país, ¿no? Tenemos una demanda que crece, tenemos una oferta, no vemos una tendencia clara. Entonces, es un poco preocupante si esa brecha de oferta y demanda se empieza a hacer grande. ¿Por qué? Porque tienes un plazo de desarrollo de proyectos para cubrir esa demanda. Si me permites ahí complementar la respuesta, Alfonso, si se lee la redacción, hace puntualmente referencia al autoabasto, ¿no? Todo lo demás es pura interpretación que va incluido. Han salido a mencionar AMLO, la secretaria Nale, Bartlett, que su intención es no eliminar la generación distribuida y sí eliminar el autoabasto.
y entonces nos quedamos con el mercado, que eso estamos jugando todos en la misma cancha, ¿no? Todos los jugadores están con los mismos, o no tiene ese subsidio del porteo estampilla que tanto se refuta con autoabasto, ¿no? Entonces, creo que pudiera permanecer, o lo más lógico es que permaneciera el mercado eléctrico mayorista, generación distribuida. Sin embargo, ¿qué pasaría con el mercado si no hay CRE, si los precios los determina alguien más, si el 46% lo tienen las empresas privadas? ¿Qué pasa, no? Y entonces se vuelve bien complejo. Otra vez estamos interpretando distintos escenarios, pero creo que ese es el fin que le buscaban dar, por lo que han salido a decir, ¿no? Y por lo que precisan en la redacción de la propuesta de la reforma. Sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, la narrativa pública de defensa de la reforma se dirige fundamentalmente en contra del régimen legado de la ley de 1992. Por lo que hace a los productores independientes de energía, sí, pero fundamentalmente por lo que hace a las sociedades de autoabastecimiento, ¿no? Ahora, ese ámbito es un ámbito muy pequeño, digo, a lo mejor el 10% de la generación en el país está en sociedades de autoabastecimiento todavía, pero no deja de ser un ámbito menor por el que, digamos, corregir los defectos o los excesos de ese régimen no tendría que hacer que se sacrificara todo lo demás, el mercado eléctrico mayorista del cual no hablan, y obviamente todas las alternativas de generación en sitio que están disponibles, tanto generación distribuida como más grande, abasto aislado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es digamos, hacer que el abastecimiento, el autoabastecimiento eventualmente migre al mercado eléctrico mayorista, me parece que es una prioridad del gobierno. O sea, van a hacer todo lo posible por lograrlo. Pero entonces, digo, creo que podría haber un tránsito razonable y sin que se violen derechos adquiridos, ¿no? O sea, sin que se viole, pues obviamente las expectativas que tenían las empresas que desarrollaron esos proyectos, pues simplemente porque cambien las reglas del juego, ¿no? Entonces, vamos a ver otra vez, efectivamente, se trata de especulación, pero poco a poco, conforme pasan las semanas, hay nuevos posicionamientos de diferentes actores que más o menos nos van dando una idea de cuáles son las absolutas prioridades del gobierno y cuáles son igualmente los aspectos que para el sector privado no podrían pasar en absoluto. Entonces, vamos a ver qué terminan decidiendo los legisladores. El diputado Moreira del PRI, coordinador de los diputados del PRI, dijo que habrá que esperar a que haya una votación en la Cámara de Diputados hasta después de las elecciones estatales de junio del año que entra. Entonces, si bien eso revela que el presidente no tiene actualmente los votos necesarios, la mayoría calificada necesaria en ambas cámaras, y por eso se pospone la discusión, pues también es una mala noticia en el sentido de que prolonga la incertidumbre, ¿no? O sea, no sé, María José, si te ha pasado y a Carla también, pero dentro de sus clientes, o al menos dentro de los nuestros, hay de todo, ¿no? O sea, desde empresas, digamos, un poquito más adversas al riesgo que dicen, no, yo no me voy a mover ya nada hasta que haya una claridad, hasta que al menos haya un voto en la Cámara de Diputados y sepamos para dónde va esto. Y en el otro extremo, otras que dicen, no, yo al contrario, me quiero acelerar todo el proyecto que esté llevando a cabo para al menos pues lograr barrerse safe en home, ¿no? Por usar la metáfora beisbolera. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo ven a sus clientes? Yo definitivamente me voy con la postura de acelerarlo lo más que puedan, siempre con cautela,
¿no? Entonces, con cautela, es decir, integrar cláusulas dentro del contrato, protecciones que protejan a ambas partes, ¿no? Obviamente, si un usuario se ve imposibilitado de recibir energía por cuestión de cambio, vaya, de reforma constitucional, pues obviamente el suministrador también se tendría que ver afectado. Entonces, es de beneficio para ambas partes continuar, pero protegiéndose ambos, ¿no? Que sea un ganar-ganar. Y sostenible. Entonces, yo sí creo que debemos de empujar a que los que ya iniciaron ese proceso continúen. También los que están en contratos de autoabasto ahorita, si ya estamos viendo hacia dónde van, cuáles son las prioridades del gobierno, así pasar en esta reforma, debemos de también entender cuáles son los escenarios, hacer un análisis contractual, de mercado, cuáles son los escenarios de si pasa algo, ¿no? Si pasan distintas situaciones. No es una receta perfecta para todos los socios de autoabastecimiento. Depende mucho de la opcionalidad que tienen en cada contrato, depende de las alternativas, depende de los plazos, depende del perfil corporativo, si ahorita están a lo mejor en una cogeneración y ahorita se quieren empezar a el suministro renovable, porque tienen que cumplir con metas corporativas. Vaya, depende de muchísimos factores cuál va a ser la estrategia de salida, por decirlo así, cuáles son las responsabilidades de las dos partes, con quién deben de cumplir, sentarse con el generador, ver si ellos también tienen la intención de manera voluntaria migrar al mercado, o si lo van a hacer en conjunto, si lo van a hacer de manera separada, cuál es la postura, ¿no? Y cómo se va a colaborar, porque aquí los dos se van a ver afectados y hay que intentar minimizar y siempre prepararse. Y en nuestro caso también ha sido muy importante el desarrollo de las últimas semanas y pues básicamente el último mes. Como mencionas, Chema, esto es algo que quedó muy amplio, muy genérico y afecta a todos cuando la intención no era así, ¿no? Entonces, obviamente ha sido un proceso de análisis de riesgo para las empresas y para las industrias, porque no es nada más el riesgo de, bueno, ¿qué tal si no me puedo conectar? ¿Qué tal si no me dan mi permiso? Sino también es el riesgo de qué va a pasar si mis precios incrementan un 30, un 40, un 50%, ¿no? Entonces, es un análisis de riesgos, costo-beneficio, se ha dado mucha claridad con las intenciones, como dice también María José. Entonces, en el tema de generación distribuida hay digamos que, un poco menos incertidumbre, porque la realidad es que generó mucha incertidumbre para un sector que iba creciendo exponencialmente en México. Y sin embargo, ahorita lo que está enfrentándose muy fuerte el sector y el sector solar en general es un incremento de precios. Por primera vez en la historia lo empezamos a ver desde este año, en donde habíamos visto tendencias a la baja gigantes de un 80% en los últimos 5 años. Ahorita se están viendo incrementos importantes. Entonces, es un punto en el que los industriales y comerciales están analizando sus riesgos y están analizando el costo-beneficio de hacerlo ahorita, en donde nosotros también hacemos la invitación a hacerlo y a continuar con estos esfuerzos. Muy bien, muy bien. Alfonso, ¿cómo estamos de tiempo? Y pues nos quedan unos minutitos todavía y se me hace que es buena oportunidad también para hacer la pregunta que mencionabas, ¿no? Para concluir, ¿no? De cómo vemos todo a corto y medio plazo y cada quien puede tomarse unos minutos para resumir más o menos su perspectiva sobre el tema. Sí, perfecto. Creo que sería una buena manera de cerrar. Entonces, pues empezamos con Carla esta vez. Si quieres, Carla, un poquito de perspectiva para el mediano y el largo plazos del sector solar en México, más allá de esta difícil coyuntura. Claro, que justo la incertidumbre es algo que siempre pega y está pegando muchísimo a generación distribuida. Se veía una tendencia clara. Estábamos viendo una opción de crecimiento a 6 a 9 gigas en los próximos 5 años. Entonces, es un pequeño setback, un pequeño, digamos que un pequeño tope, un pequeño tema en la inversión, pero sí se invita a generar certidumbre, ya para que tanto se fomente la inversión no solo extranjera, sino también mexicana, que hay un gran apetito por este tipo de productos
que fortalecen no solamente a usuarios finales, sino también como a industrias y como al mismo sector financiero mexicano, ¿no? Porque al final estas inversiones tienen retornos muy altos, tienen retornos seguros, entonces es un ganar-ganar por muchos aspectos. Y con la tendencia de almacenamiento vamos a ver también un crecimiento acelerado, incluso yo creo que más grande de lo previsto para los próximos 5 años. Pero sin duda es una invitación porque al final el sector renovable no es solo la generación distribuida, también tenemos que tener una generación utility scale. Entonces es una invitación a analizar el sector general, la demanda, las tendencias y las necesidades de mitigar los riesgos de dióxido de carbono en México. Muchas gracias, Carla. María José. Yo creo que muy importante mencionar, no podemos tener una visión cortoplacista, o sea, este mediano y largo plazo es por lo que trabajamos en este momento, ¿no? Todos los proyectos tienen tiempos de desarrollo y es una cadena, ¿no? Ver la viabilidad, los permisos, atraer el capital, establecer los contratos, ejecutar los proyectos, con proveeduría local, hay muchísima proveeduría local, y entonces se confía en México para atender problemas que tiene nuestro país. Y no podemos perder de vista ese punto, porque las decisiones que estamos tomando ahorita se ven reflejadas en el mediano y en el largo plazo. Entonces necesitamos crear ese frente común, establecer reglas claras, ajustar la redacción de esta propuesta para así reflejar las intenciones de modo de que sí funcione y que todos colaboremos hacia un fin práctico, un fin que sí beneficie a los consumidores finales, sin perder de vista las tendencias hacia la reducción de la huella de carbono, las tendencias por parte de las empresas, por parte de los consumidores, por parte de las instituciones financieras. Y entonces también incorporando la tecnología y la innovación y permitir un funcionamiento de mercado que genere competencia y así podamos tener más productividad económica en el país. Pues muchas gracias María José y Carla. Bueno, yo nada más decir que insistir en este llamado a un diálogo sereno, técnico, alejado de prejuicios, alejado de dogmas y que podamos tener una conversación, pues, digamos, con la cabeza fría, ¿no? De tal manera que ese diálogo pues sea posible y los legisladores, quienes van a tomar las decisiones sobre estos temas, pues tengan todas las herramientas al alcance, ¿no? Creo que es nuestro deber como sector hacer llegar esas herramientas, hacer llegar ese mensaje y esperemos que este webinar haya contribuido de alguna manera a ese propósito. Así que muchas gracias María José y Carla por la conversación que estuvo muy padre y podríamos seguirnos de largo ya con más detalles, pero creo que tenemos que ir cerrando. Gracias a ustedes. Al contrario, gracias por la invitación. Y de mi parte también gracias a los tres, gracias José María por organizar el tema y María José y Carla por aportar su punto de vista en un tema tan relevante. Por último, también gracias a todos los que se sintonizaron esta mañana a ver el webinar. Para el par de personas que no les tuvimos tiempo para contestar sus preguntas, yo se les voy a enviar a los panelistas y ojalá ellos se las puedan contestar en privado a ustedes. Entonces también muchas gracias a ustedes. Eso es todo de mi parte, que tengan un bonito día, bonito resto de semana y muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.